Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de la pasiva de un objeto. Estoy convencido de que ya somos unos expertos y unas expertas haciendo pasivas de un objeto en presente simple y en pasado simple, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y en el tutorial de hoy vamos a dar un pasito más hacia adelante y vamos a meternos en la pasiva de un objeto en futuro simple, en este caso utilizando el verbo modal will. Y vamos a comenzar por la forma afirmativa. Así que atentos, atentas y comenzamos. Bien, ¿cómo voy a crear la pasiva de un objeto en futuro simple en su forma afirmativa? Pues lo voy a hacer de una manera muy parecida a como lo he venido haciendo en los tutoriales anteriores, es decir, utilizando este procedimiento. Como veis, he escrito aquí con anterioridad la estructura activa de la que vamos a partir para crear nuestra estructura pasiva. Y lo que tenemos que hacer es aplicar este procedimiento a esta estructura para finalmente conseguir la estructura pasiva. Pues venga, vamos allá. Lo primero que deberíamos hacer, recordad, no tenemos que saber ya casi de memoria, es identificar los elementos de la oración. Identificar el sujeto, identificar el objeto, identificar el verbo y también súper importante, identificar el tiempo verbal. Pues vamos allá. Sabré que el sujeto de esta oración es Michael, el objeto es the tower, el verbo principal es el verbo see y en este caso, fijaos, el tiempo verbal va a venir marcado por el verbo modal will, con lo cual este será el elemento que va a marcar nuestro tiempo verbal. En este caso lo vamos a poner aquí arriba, future simple. Este sería nuestro tiempo verbal. El siguiente paso que nosotros deberíamos cumplimentar sería cruzar los elementos. Pues venga, aquí vendría the tower, el objeto, en la oración activa, que se convertiría en este caso en el sujeto de la oración pasiva. The tower, Michael, se iría a esta posición. Michael, y deberíamos dejar caer el verbo ver. Sí quedaría en esa posición. El siguiente paso que debemos hacer es introducir, recordad, debíamos introducir el verbo be y la preposición by. Be iría en esta posición delante del verbo principal y aquí iría la preposición by. Y finalmente, lo único que debemos hacer es modificar algunos elementos, un par de elementos en esta oración pasiva. Recordad, lo que debemos modificar es el verbo be y debemos modificar también el verbo principal. El verbo principal iría en participio, ya sabemos cómo es, al ser un verbo irregular, sabemos que su participio es sing. Y en este caso, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar el futuro simple? Recordad que debíamos modificar el verbo be en el tiempo verbal en el que está el verbo de la oración activa. ¿Cómo vamos a crear un futuro a partir de este verbo aplicándole el tiempo verbal que tenemos arriba? Pues lo único que debemos hacer es, fijaos que es fácil, dejar caer el verbo modal will a esta posición. Y el resultado que vamos a obtener es the tower will be seen by Michael. Pues ya está, ya tenemos creada nuestra oración pasiva pasiva de un objeto en futuro simple en su forma afirmativa. Ni más ni menos. Ya la tenemos perfectamente creada. Bien, lo que debemos hacer a partir de ahora es hacer unos cuantos ejercicios y aplicar lo que hemos estado explicando y seguramente que nos va a salir fenomenal. En el siguiente tutorial estudiaremos la pasiva de un objeto en futuro simple, pero en este caso en su forma negativa. Así que no desconectéis y recordad, nos vemos siempre en un Blip. Hasta luego.